Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales y hoy estamos en la segunda sesión del libro de Filipenses con el pastor Humberto Paz. Hemos tenido una sesión anteriormente muy buena y estamos con la expectativa de este capítulo 2, clave para el cristianismo. Bueno, Pastor Arturo. Muy buenas noches todos amigos de Comprensión de los Tiempos, Pastora María Inés Garzón, buenas noches, Dios la bendiga. No, Filipenses es una de las cartas favoritas, la epístola del gozo, aunque el capítulo 2 es un capítulo que trae este tema de Jesús despojándose, Jesús sacrificándose, Jesús llegando a la cruz. Entonces, pues es muy, muy conmovedor. Y obviamente el pastor Humberto nos hizo una introducción y nos dejó listos para seguir volando en estos capítulos maravillosos de la carta del apóstol pastor Pablo a su amada iglesia en Filipos. Así que expectante con mi libreta, con mi esfero, con mi corazón abierto y listo a aprender. Amado Padre Celestial, te doy muchas gracias por esta noche especial. Gracias porque nos dejaste la carta a los filipenses. Gracias, Señor, porque tu soberanía es maravillosa y los principios que encontramos en ella nos alientan hoy, nos levantan y nos ayudan hoy como creyentes en Jesús, como creyentes e hijos de Dios. Y gracias, Señor, también por el pastor Humberto que nos trae con tanta frescura, pero también con tanta experiencia, los principios a través de esta carta. Que sus testimonios, su experiencia cristiana, el modelo de vida, nos impulse a seguir adelante, aprendiendo y viviendo, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y adelante, Pastor Humberto. Gracias y buenas noches a todos. El segundo capítulo de Filipenses es un pasaje muy conmovedor, ya como decía el pastor Arturo, muy conmovedor y que seguramente ya Pablo les había predicado un mensaje similar, si no el mismo, a lo que expresa en el capítulo, en todos los capítulos, pero el capítulo 2 específicamente. Si recordamos cuando hablamos de la receptividad del pueblo al evangelio, una de las cosas que se dice, se cree que el pueblo fue receptivo porque escuchó la historia de un hombre muy diferente a todos los filósofos, a todas las deidades que ellos conocían, y la vida que Cristo vivió y sobre todo el autosacrificio de su vida para la remisión de pecados. Entonces, es un mensaje que yo creo que Pablo había predicado ya. Y en el capítulo 3 comienza diciendo las siguientes palabras. Dice, a mí no me es molesto escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Entonces, esto nos da una idea de que Pablo ya les había escrito antes con mensajes muy similares a estos. En el capítulo 3 da una advertencia contra los falsos maestros, pero creo que se refiere a todo lo que escribe en esta carta. Pablo ya les había enviado otras notas u otras cartas, y esto viene a dar quizás en esta ocasión lo expresa de una manera diferente que es más impactante que la forma en que lo haya expresado anteriormente. No sabemos, pero lo que sí creemos, lo que sí tenemos la idea es de que Pablo ya les había escrito antes y les había dado un mensaje muy similar a este, sino el mismo. Entonces, ahora, la exhortación de Pablo a los creyentes para que tengan la mente de Cristo, la encontramos en el capítulo 2, versículos, de hecho, del 1 al 8. Pero vamos a ver los primeros dos versículos por algunas secciones en el capítulo 2. Versículos 1 y 2 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable. Y aquí Pablo otra vez usa la misma terminología que usa en el capítulo 1, versículo 8.
pero ahora ya no lo está usando en el sentido de Pablo, que tiene ese amor entrañable. Ahora le está diciendo que ese amor entrañable esté entre ustedes, que esté en cada uno de ustedes, de tal manera que esto no es solamente un mensaje para pastores, es un mensaje para toda la iglesia. Si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, es decir, tener el mismo interés, que es el interés de Cristo, teniendo el mismo amor, unánimes. En capítulo 2 de Hechos, tenemos que cuando los discípulos estaban juntos, unánimes, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre sus vidas, sintiendo una misma cosa, es decir, teniendo una misma mentalidad, una forma de pensar, de actuar, la misma actitud hacia todos, con la actitud de Cristo. La palabra, por tanto, con la cual comienza Pablo esto, es una palabra importante, una frase importante en toda la Biblia. Y de hecho, es importante porque cumple una función de conexión entre algo que está indicando y la acción o lo imperativo o la consecuencia o el resultado que se espera obtener por eso. Por ejemplo, cuando Cristo está por ascender al cielo, le dice a sus discípulos, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y luego usa esa expresión, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces, lo indicativo es que Cristo se le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra, y ahora como resultado de eso, Cristo está dando la autoridad a su iglesia para que vaya y haga los discípulos. Y eso es lo que la palabra o la frase, por tanto, conecta los pensamientos o conecta gramaticalmente lo que el resultado de algo que está siendo expuesto anteriormente, antes de que se mencione el resultado. La misma palabra griega, que es traducida por lo tanto, aparece 518 veces en el Nuevo Testamento. Y es traducida en español, es traducida de muchas maneras. Es traducida por tanto o entonces, en el sentido de cuando se está describiendo, se está diciendo algo, y entonces esto es lo que sucede o esto es lo que sucedió. Haced pues, si Cristo está hablando de algo en lo que tiene que ver con la expansión de su vida en nuestras vidas o que tiene que ver con la gran comisión, entonces haced pues también es similar a por tanto. O sed pues cuando se refiere a, por ejemplo, sed santos como yo soy santo. Esa es la idea. O otra expresión con la cual es traducida de manera que, una vez que se expone algo, entonces, de manera que expresa después el resultado. Y hay otras expresiones más en español que se usan para traducir esta palabra. Ahora, Pablo está diciendo básicamente que después de lo que él les ha dicho a los filipenses acerca de para mí el vivir es Cristo, dice, si algo quieren poner en práctica en sus vidas acerca de esto, lo pueden hacer y esto es lo que deberíamos todos hacer. No es es un deber, sí, no es que Dios nos force a esas cosas, tenemos que hacerlo de una manera voluntaria. Por tanto, si hay alguna consolación, la palabra consolación de hecho significa exhortación. Si hay alguna exhortación en Cristo, o sea, si Cristo está en nosotros, Cristo puede exhortarnos. Entonces, si hay alguna exhortación en Cristo, si algún consuelo de amor, esto significaría el poder de persuasión de Cristo sobre nuestras vidas. ¿Tiene Cristo ese poder de persuadirnos?
o simplemente ignoramos nosotros y rechazamos esa persuasión de Dios, de Cristo. Si alguna, si alguna comunión en el Espíritu, ahora, todos creemos en el mismo Espíritu, somos guiados por el mismo Espíritu. Y si ese es el caso, mi pregunta es, ¿por qué tenemos conflictos en la iglesia? ¿Por qué tenemos conflictos los unos con los otros si somos guiados y decimos que somos guiados por el mismo Espíritu? Entonces, cuando hay un conflicto entre dos personas, uno de los dos no está escuchando al Espíritu de Dios, o puede ser que los dos no estén escuchando al Espíritu de Dios. Y esto es lo que está tratando de decir Pablo, que estemos en un mismo espíritu, no en lo que me interesa a mí, no lo que es importante para mí, pero en lo que es importante para Cristo. Estemos en un mismo espíritu, estemos compartiendo ese mismo espíritu que nos guía en el mismo rumbo, que nos guía a la misma meta. Si algún afecto entrañable permitimos que Dios ame a otros a través de nosotros. Y no, como dijimos allá, no un yo te amo superficial, no yo te amo como un cliché, o yo te amo para que los otros oigan y piensen que yo soy un buen cristiano. No, ese amor entrañable, un amor genuino los unos hacia los otros. Y qué difícil es esto. No es una cosa fácil. Por eso hablamos de el estar unidos a Cristo, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, es el Espíritu de Dios, es lo que nosotros necesitamos enfocar nuestra vida a que sea el Espíritu de Dios guiándonos y dirigiéndonos en todo, en las decisiones que hacemos y las actitudes que desarrollamos, la forma en que hablamos a otros, en fin, todo el ser, que Cristo sea una influencia en todo nuestro ser. Me gusta la traducción de este pasaje de William Barclay, que escribió algunos comentarios de la Biblia, del Nuevo Testamento, pero también tradujo el Nuevo Testamento. Y la forma que él los dice es, si el hecho de estar unido en Cristo tiene algún poder de influencia sobre ti, en otras palabras, ya sabemos que estamos unidos en Cristo, pero le estamos dando a Cristo la libertad de ejercitar ese poder de influencia sobre nosotros. Esa es la pregunta. Si el amor de Cristo tiene poder de persuasión, Pablo a los Corintios habla, dice, el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos persuade a que hablemos de Él, a que mostremos su vida a través de nuestra vida. Si realmente compartes en el Espíritu, ya hablamos un poquito de esto con más detalle, si puedes sentir compasión o algún afecto entrañable, cumplid mi gozo, porque mi deseo es que vivan en total acuerdo de todo. Ahora, aclaremos aquí que cuando habla que vivan en total acuerdo de todo, no está diciendo que pensamos igual, que pensamos de la misma manera, pero que cuando tenemos diferencias que causan problemas el uno con el otro, debemos dejar a un lado esas cosas y estar de acuerdo en todo lo que está en la mente de Cristo, no en nuestras mentes, no en nuestras opiniones, pero lo que está en la mente de Cristo. Por eso habla de tener la mente de Cristo en este capítulo. Amando los unas a las mismas cosas y sus mentes puestas en la misma cosa. O sea, está hablando mucho de unidad, pero la unidad comienza con nuestra unidad en Cristo. Personalmente, mi unidad con Cristo. Y si todos practicamos, si todos vivimos esto, entonces vamos a encontrar mucha armonía entre nosotros. Y la armonía no quiere decir que todos pensemos igual. Si escuchamos a una orquesta tocar melodías,
encontramos que hay diferentes sonidos en la orquesta. Encontramos que a veces que unos músicos que tocan una parte de la melodía están tocando notas diferentes, pero esas notas diferentes al unirlas hacen una armonía que es que es grata al oído. Entonces, esto es lo que Pablo nos está hablando y nos está diciendo. Efesios le dice Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículos 13 al 7, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, no la unidad de la iglesia, no la unidad de las personas, aunque la unidad del Espíritu trae como resultado esa unidad de la iglesia y de las personas entre sí, en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Notemos que todo está siendo enfocado hacia Dios, hacia las cosas de Dios, hacia la voluntad de Dios, básicamente. Un Señor, dice el versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, no de algunos, pero de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Estas tres últimas frases necesitamos realmente digerirlas, porque Él es sobre todos. En otras palabras, Él es el Señor, Él gobierna sobre todos, Él rige sobre todos, por todos. En otras palabras, no solamente está viendo por mi bien, pero está viendo por tu bien, por el bien de los demás, y está en todos. Entonces, realmente este pasaje de Efesios no necesita mucha explicación, pero lo que necesita es mucho estudio de nuestra parte para poder desarrollar todo esto y entenderlo o darlo a entender y enseñarlo a las iglesias, que es un tema muy necesario, especialmente en estos días, en que hay mucho conflicto, hay mucho pleito entre los creyentes, entre las denominaciones, en fin, no estamos presentando al mundo el cuadro de lo que habla a Efesios cuando dice un cuerpo, un bautismo, un Señor, un Dios, y necesitamos vivir de esa manera para que el mundo pueda ser impactado con el Evangelio de Jesucristo, con la persona de Jesucristo a través de las personas en su iglesia y en su cuerpo. Lo que amenazaba a la iglesia de Filipos era la desunión, no solamente la desunión o la división entre ellos mismos, pero la desunión de sus vidas con los propósitos de Dios. En otras palabras, si Dios me dice amaos los unos a los otros, si yo me rehúso a eso, yo me estoy desuniendo al propósito de Dios para su iglesia, al propósito de Dios para mi vida, al propósito de Dios para su cuerpo. Y esto era lo más peligroso, que cuando no permitimos que Cristo tenga una influencia y una persuasión sobre nuestras vidas para vivir de acuerdo como Él nos dice en su palabra y como Él nos ha dejado el ejemplo de vida. Y esto es algo que yo creo que necesitamos poner atención en nuestras vidas, en la vida de la iglesia. No compartimos los intereses del Espíritu, tenemos un mismo espíritu, decimos que somos guiados por un mismo espíritu, pero no compartimos los intereses del Espíritu cuando nosotros no seguimos la guianza del Espíritu. Los versículos 3 y 4 es una exhortación para ver el contraste de la mente del mundo. El versículo 3 más que todo, el principio del versículo 3. El versículo 4 es la mente de Cristo, obviamente. Pero el versículo 3 al principio dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Ahora, en el tiempo de Pablo había esto, dijimos en el capítulo 1, que muchos predicaban por
por celos o predicaban por envidia. Y eso causaba una división en la iglesia y atacaban a Pablo en esto. Pero algunas de las causas que causan división o causan desunidad, desunión en la iglesia, hay muchas, pero tres básicas que podemos mencionar. Esa es la ambición personal. La ambición personal es cuando nos creemos que somos más que otros, somos mejores que otros, pensamos. O queremos creemos que somos superiores a otras personas. Queremos la fama, buscamos el lugar de preeminencia sobre otros. No buscamos el bien de otros primordialmente, buscamos nuestro propio bien, nuestros propios intereses. Hay una historia muy interesante, la historia de un hombre llamado Ambrosio. Ambrosio era un gobernante de una de las provincias de Roma, y él gobernaba de tal manera, con tanto amor, que la población que él gobernaba lo consideraban el padre, como un padre, lo veían como un padre. Cuando el supervisor en la provincia donde estaba Ambrosio fallece, entonces llega el tiempo en que necesita ser nombrado un nuevo obispo. Y cuando están en la asamblea discutiendo y haciendo propuestas para el nuevo supervisor, un niño comienza a gritar el nombre de Ambrosio, Ambrosio, Ambrosio. Y una vez que el niño continúa con esto, la demás gente comienza a alzar la voz y decir, Ambrosio, Ambrosio, es el que nosotros proponemos y es el que nosotros queremos. Y llegó de tal manera a ser el número de aquellos que proponían a Ambrosio. Ambrosio se sintió muy inadecuado para esto. Ambrosio era impensable para él el tomar una posición de obispo. De tal manera que esa noche Ambrosio huye de la ciudad, huyendo de la oferta que la iglesia le hacía para ser obispo. Y él huye de la ciudad, y fue solamente por el mandato del emperador y que Ambrosio es en cierto sentido obligado a aceptar la posición, el obispado de la iglesia en Milán. Ambrosio tenía solamente 34 años cuando esto sucedió. Entonces, Dios puede utilizar a cualquier persona porque Dios no ve la apariencia, Dios no ve la edad, Dios ve el corazón de la persona. Ambrosio entonces es nombrado obispo, y Ambrosio comienza a donar todos sus bienes para los pobres. Comienza a estudiar las escrituras. De hecho, Ambrosio decía, cuando leo las escrituras, Dios se pasea conmigo. ¿Qué experiencia de Ambrosio al describir esa experiencia, al estar leyendo la palabra de Dios y Dios hablando a su vida a través de la palabra y su espíritu? Y aprendió a predicar. Y su predicación influenció o llegó le encantó a una persona llamada Agustín de Hipona. Influyó en su conversión y en su vida dedicada a Cristo más tarde. Agustín de Hipona se convirtió, y las enseñanzas de Ambrosio lo ayudaron a tener una vida dedicada y entregada totalmente a Cristo. La vida de Ambrosio fue cada vez más austera, dedicado al estudio y a la oración, y siempre cercano al pueblo de Dios, siempre cercano a los pobres. Y Ambrosio llegó a hacer algunas cosas no muy bien vistas por la Iglesia Católica. Ambrosio decía,
si la iglesia tiene oro, no es para que lo conserve, es para que lo distribuya entre los necesitados. Y eso era algo que chocaba con la iglesia católica en ese tiempo. Ambrosio fundió algunos artefactos de la liturgia, sería la copa de la Santa Cena, sería cualquier otra cosa de oro, las fundió para poder para rescatar a algunos fieles que habían sido secuestrados por los soldados nórdicos. En fin, Ambrosio fue una persona que no buscaba su interés, él no quería, tenía una ambición personal, él le huía realmente al trabajo para el cual lo estaban eligiendo. Moisés es otro ejemplo que tenemos. Nosotros decimos, bueno, Moisés dio muchas excusas y Moisés esto y Moisés lo otro y lo criticamos, pero Moisés no quería ser líder. Moisés no buscaba el liderazgo. Dios lo llama. Y este es el ejemplo que nosotros hemos de seguir en cuanto al ministerio, en cuanto al servicio a Dios. Y Ambrosio tenía una de las cualidades que Pablo menciona en el capítulo 1, era que tenía los intereses de Dios como prioridad antes que los suyos. Por eso se deshizo de todos sus bienes y todo lo que tenía. Otra causa de desunidad, de desunión o de desunidad, de conflicto, es la búsqueda por el prestigio personal. Para algunos es más deseable ser admirados, el ser famosos, el tener un lugar en la plataforma, el ser elogiado, que las mismas riquezas que pudieran obtener. Esa hambre de poder, ese prestigio, ambición personal, muchas veces nos destruye cuando no está bajo control. El siervo de Dios no debe buscar ser admirado ni promoverse a sí mismo. Es que las buenas obras de su trabajo es lo que, no buscando que esas obras él sea glorificado, sino que Dios es el que sea glorificado. Ese es el ejemplo que tenemos de Cristo. Cristo siempre dijo es para que el Padre sea glorificado. Y Jesús habló en Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder, ni se enciende y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y después dice, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No es que nosotros obtengamos fama, no es que nosotros seamos elogiados o busquemos ser elogiados, es el propósito es que Cristo o que Dios sea glorificado en todo lo que hacemos. Que hemos de hacer buenas obras, queremos de hacer un buen trabajo, sí, pero para la gloria de Dios, no para la gloria nuestra. Cristo es nuestro ejemplo en esto. Otra de las causas que puede causar una desunión o desunidad es el narcisismo. Narcisismo es una persona que siempre está interesado solamente en sus propios intereses. No le interesa el bienestar de la gente, no le interesa el bienestar de otros mientras él esté bien y esté siendo, sus intereses están siendo satisfechos, entonces lo que otras personas, lo que otra gente pase y sufra, a él no le interesa. Si consideramos la vida de Faraón, en él encontramos un narcisista clásico. A él no le importó que su pueblo y que su gente pasara por las plagas, el sufrimiento de las plagas. Él lo que simplemente buscaba su propio bien
y yo no tengo que obedecer a Dios, yo no tengo que hacer lo que Dios quiera, a pesar de que mi gente pueda sufrir. Faraón simplemente siguió su propio corazón en lugar de reconocer a Dios como el Señor. Nada hagas por contienda o vanagloria, y esto debe estar muy presente en nosotros. Antes bien, ahora presenta la mente de Cristo, ahora presenta el contraste entre las dos mentalidades, la mentalidad del mundo y la mentalidad de Cristo. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Qué difícil es esto. Qué difícil es esto cuando lo que perseguimos nosotros es el ser famosos o perseguimos superarnos y no nos importa si pisoteamos a alguien para nosotros poder seguir ascendiendo en un escalón, si usamos a las personas como un escalón, en fin, no, es ser humildes y no considerarnos como superiores a otros, pero considerando a otros como mejores y superiores a nosotros mismos. Cada uno debe buscar no solamente su propio bien, no hay nada malo con buscar nuestro bien, el bien de nuestra familia, pero no es solo buscar nuestro bien, es buscar el bien de los demás. Si yo me concentro en los intereses de Cristo, que es el interés por otros, Dios va a poner en el corazón de otros que se interesen en mis intereses o en mis necesidades. Entonces, por eso la función del cuerpo es tan esencial y que sea una función de un cuerpo saludable, porque cuando el cuerpo es saludable, como habla en Corintios capítulo 12 o Romanos 12, 1 Corintios 12, entonces todos nos vamos ayudando, todos nos vamos edificando el uno al otro. Y esto es lo que Pablo está tratando de solidificar en la iglesia de los filipenses. Cuando estas características se muestran, está mostrando lo inevitable de la vida de Cristo a través de la vida del creyente. En lo que hablamos de Gálatas 2:20, estoy juntamente con Cristo crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si cada uno en la iglesia podemos experimentar estas palabras de Pablo, entonces vamos a tener una iglesia poderosa, vamos a ser una iglesia unida y poderosa y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es el hacer a un lado los desacuerdos que tengamos, las ambiciones personales, el orgullo y permitir que Dios moldee un corazón humilde en nosotros, un corazón sin egoísmo, un corazón sin intereses propios, sino solamente con un deseo de servir. Cristo nos deja el ejemplo cuando Él dice, yo no vine para ser servido, sino para servir y darme vida en rescate de muchos. Y esto es a lo que nos llama el Señor Jesús. En Mateo les habla a los discípulos y el que quiera ser mayor entre vosotros debe ser siervo de todos. Y eso es el servicio, lo que hemos de buscar para nuestra vida. Y llegamos al versículo 5, que yo creo es el centro del mensaje de lo que Pablo está hablando. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué quiere decir haya pues en vosotros este mismo sentir? La palabra sentir en este pasaje habla eh, de tener la misma mentalidad, tener la mente de, tener la actitud de, tener la forma de pensar de. Y
estar mentalmente dispuesto a lo que Dios quiere o dispuesto a la voluntad de Dios. Cuando Cristo está en el Getsemaní y ora, si es posible, pase de mí este vaso, mas no mi voluntad, sino tu voluntad sea hecha. Cristo estaba teniendo el mismo sentir, la misma mente de Dios el Padre. Y el mensaje que escucharon los filipenses por primera vez tuvo que ver con esto, tuvo que ver con el autosacrificio de Cristo, la negación, la autorrenunciación de Cristo a ser famoso, a establecerse como rey. Lo pudiera haber hecho. Se fue famoso con mucha gente que lo querían hacer rey. Sin embargo, Jesús autorrenunció a eso voluntariamente para cumplir los propósitos de Dios y cumplir los intereses de Dios el Padre. 1 Corintios capítulo 2 nos da otra ventana para ver la voluntad de Dios y cómo la mente de Cristo, y cómo la mente de Cristo obra en nuestras vidas. Los capítulos 5 y 6 dice, la mente de Cristo está en contraste con la sabiduría de los hombres. O sea, la sabiduría del hombre es muy diferente a la sabiduría de Cristo, la sabiduría que da el Espíritu. La mente de Cristo involucra la sabiduría de Dios, es necesaria la sabiduría de Dios. Una vez que fue escondida, pero ahora es revelada a nosotros. Esto lo encontramos en el versículo 7. La mente de Cristo es dada a los creyentes a través del Espíritu de Dios. 1 Corintios 2, versículos 10 al 12. La mente de Cristo no puede ser entendida por aquellos que no tienen el Espíritu. En otras palabras, el hombre carnal no puede discernir las cosas que son del Espíritu. La mente de Cristo da a los creyentes discernimiento en asuntos espirituales y termina en el versículo 6 diciendo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y estas son características de tener la mente de Cristo cuando podemos ver en lo que nos expone en 1 Corintios capítulo 2. Esas son características en las cuales nos vamos dando cuenta de que estamos creciendo en el conocimiento y no solamente el conocimiento, pero en apropiarnos de la mente de Cristo en nuestras vidas. Siguiendo con el pasaje de Filipenses, versículos 6 y 7, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hay una enseñanza muy interesante en esto cuando habla de siendo la forma de Dios, después fue hecho semejante a los hombres. Hay dos palabras en el griego para hablar o que son traducidas como forma. Una de ellas es la palabra morfe, lo cual es una forma que no cambia. Es una forma que no es alterada. Describe lo que el hombre es por su propia esencia y la cual nunca cambia. Describe esa parte del hombre que permanece siendo lo que es sin importar las circunstancias. Entonces es morfe, es esa forma que no puede ser alterada, que no es cambiada, que no importan las circunstancias, el hombre sigue siendo lo que en esencia fue creado a ser. Y esto es relevante en nuestros días ahora con el transgénero y todo eso. Ahora, no quiero meterme mucho con eso, pero básicamente somos lo que Dios nos ha creado. Tenemos una forma que no va a cambiar, no importan las circunstancias en la vida. La otra palabra que se usa es esquema, que es una forma externa que sufre cambios con el tiempo. El hombre en su forma externa cambia de bebé
a niño, a adolescente, a joven adulto, a adulto, ya después a viejo. Entonces, hay una parte del hombre que cambia continuamente y eso es natural, está, pero morfe no cambia. Cuando dice Pablo que Cristo, siendo en la forma de Dios, usa la palabra morfe, en otras palabras, siendo en esencia Dios, Cristo no cambia por el hecho de que toma la forma de hombre. Él sigue siendo divino. Su divinidad no cambia porque simplemente tomó la forma de hombre. Ahora, él voluntariamente deja el ejercicio de sus atributos y él viene como hombre y cuando es hecho semejante al hombre usa la palabra esquema, que es Cristo como hombre fue cambiando, fue creciendo, todo en su cuerpo humano fue cambiando, pero en su divinidad Cristo de hecho, en su vida, Cristo fue divino y fue totalmente hombre. Y esto es lo que Pablo está hablando, para que no pensaran que, bueno, él fue como un fantasma o era Dios, entonces él podía soportar todas las cosas. No, él vino como hombre 100% y él sufrió todo. Por eso dicen Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que en todo fue tentado. Él pasó por todas las cosas que nosotros como humanos pasamos en esta vida. Entonces, él fue hecho semejante a los hombres, sí, pero él nunca dejó de ser divino. Y el versículo 8 continúa y dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte de cruz para los romanos era la forma o el castigo o la ejecución más cruel que había en esos tiempos. Era una en la que la vida ah, se iba escapando del cuerpo poco a poco. Era como una persona que está en agonía por mucho tiempo. Y ese era un sufrimiento terrible. Jesús no es solamente el aspecto de los clavos en sus pies y en sus manos, pero es lo que estaba sacando de su vida poco a poco, perdiendo sangre, debilitándose. Entonces, la muerte de cruz fue algo terrible, fue lo peor que cualquier persona pudiese sufrir. Otros eran crucificados o eran, pero eran no con clavos, sino eran atadas sus manos y sus pies a unos palos o a cruces. De hecho, creo que era Nerón quien en su crueldad tomaba a los cristianos, los colgaba de postes y los incendiaba en la noche para que la gente viera por dónde caminar. Algo terrible que el castigo en aquellos tiempos. Pero dice, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, pero no terminó ahí. Dios dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. En otro pasaje, Pablo expresa el sacrificio de Cristo y expresa la actitud de Cristo y el amor de Cristo por nosotros. Según de Corintios 8:9, y dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Dios se despojó de sí mismo, de su gloria,
vino a ser pobre si lo vemos desde el punto de vista de siendo Dios, ahora es hombre, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos y nosotros un día lleguemos a ser como Él es en su cuerpo, transformado, glorificado, cuando Cristo nos llame a su presencia. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se aferró a ser igual a Dios porque él sabía que era Dios por naturaleza. Ya vimos siendo en la forma de Dios, la palabra morfe eso no cambia porque tomó la forma de hombre. Entonces él no se aferró a eso porque sabía quién era por naturaleza. Jesús no se aferró porque había inseguridad en él, o hubiera hacerlo, no había nada de eso en él. Él sabía quién era y que no estaba perdiendo nada por el hecho de tomar forma de hombre. Esto habla de la humildad de Jesús al tomar esta forma. Y la mayoría de nosotros, sin embargo, tratamos de aferrarnos a posiciones, aferrarnos a esta vida. No queremos morir, nos aferramos a esta vida, a las cosas terrenales, como si fuéramos a perder algo eterno. A veces nos aferramos tanto a las cosas de este mundo que perdemos ese anhelo del que hablaba Pablo en el capítulo 1, cuando dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si el estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. A veces nosotros consideramos mucho mejor las cosas de este mundo que el estar con Cristo o que tener a Cristo y vivir de acuerdo a Él. Nos aferramos a veces a títulos, a posiciones que tenemos, porque tenemos miedo de perder el respeto de la gente. Pensamos que si nos humillamos, la gente nos va a faltar respeto, la gente nos va a abusar de nosotros, y quizás algunos lo hagan, pero no todos lo van a hacer. Y sobre todo es que nosotros lo hacemos porque amamos a Cristo y porque tenemos el ejemplo de Cristo en nuestras vidas. Cuando Jesús lava los pies de los discípulos, Jesús no perdió nada, no perdió el respeto de los discípulos. Jesús no fue visto como menos después de eso, sino que los discípulos aprendieron el mensaje cuando Cristo les dice, haced vosotros lo mismo. Y eso es lo que nosotros necesitamos aprender, es la humildad que Cristo nos da ejemplo. Sino que se despojó a sí mismo. La palabra despojar significa vaciar. Es cuando tenemos un contenedor lleno de algo, de algunas legumbres o algo, y lo vaciamos hasta que no queda nada. Eso significa despojar. O tenemos una jarra de agua y la vertimos sobre un vaso y hasta que no queda nada en esa jarra. Eso es despojarse, es vaciarse. Cristo se vació a sí mismo de lo divino y vino y tomó la forma de hombre en esta tierra. Ahora, Pablo sigue hablando sobre la humildad de Cristo, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte, hasta la muerte y la muerte de cruz. Ya hablamos un poquito de eso. Las características de la vida de Jesús fueron la humildad, la obediencia y la autorrenunciación. Ahora, si estas tres cualidades o virtudes fueron importantes para Jesús, cuánto más deben ser importantes para nosotros en esta vida. Sin importar lo que algunos puedan decir, lo que nos interesa más es qué es lo que Dios puede decir de nosotros si nos humillamos, si obedecemos y si practicamos y adoptamos la autorrenunciación a las cosas de este mundo.
El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. No vino para exaltarse. El egoísmo, el egocentrismo y la vanagloria destruyen nuestra semejanza a Cristo. Simplemente pensemos un momento sobre esto. El egoísmo es contrario al ejemplo que Jesús nos deja. El egocentrismo es contrario al ejemplo que Jesús vivió. La vanagloria es totalmente contraria también al ejemplo y a la vida que Cristo vivió en esta tierra y nos dejó ejemplo. Entonces, estas tres cosas pueden dañar. Estas tres cosas destruyen o opacan nuestra semejanza a Cristo. Si Romanos 8 habla que somos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Entonces, esa es la imagen la cual nosotros debemos perseguir y dejar que Dios obre en nosotros para ser transformados a esa imagen. Dios, ya vimos, lo exaltó y habla que al nombre de Jesucristo toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Hay varios pasajes que hablan precisamente de esto, de toda rodilla que se dobla y que confiesa que Jesús o que Dios es el Señor. Y en estas declaraciones de Romanos capítulo 10, versículos 11 y 12, dice, pero tú ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. El contexto de este pasaje de Romanos tiene que ver cuando nos juzgamos unos a otros, cuando pensamos que somos mejores que otros, cuando pensamos que podemos hacer las cosas mejores que otros, o cuando juzgamos, cuando pensamos que una persona es más pecadora que nosotros. Pensamos que nosotros somos más santos que otros. Y es lo que Pablo está diciendo, ¿por qué juzgamos? Todos vamos a comparecer ante Dios y vamos a dar cuenta a Dios de nuestra propia vida, no de la vida de otro, pero de nuestra propia vida. Y en esa ocasión o en ese tiempo dice, toda rodilla y se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces, tengamos cuidado cuando juzgamos. Ahora, todos somos culpables de esto. Yo soy culpable de esto. No habemos uno que a veces no pasemos juicios sobre otros o pensemos que somos mejores. Es simplemente que de permitir que Dios erradique esa actitud y erradique ese orgullo y esa arrogancia de nuestras vidas y venir a ser más como Cristo. Pablo está citando también a Isaías 45:23. Dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. El contexto en esta ocasión es la idolatría. Israel había caído en la idolatría y estaba adorando a dioses, dice Isaías, a dioses de madera, y oran a dioses que no oyen. Cargan a dioses de madera, ídolos de madera, y oran a dioses que no oyen. Dice uno, bueno, después de todo lo que Dios había hecho por Israel, de toda la manifestación del poder de Dios, qué ingrato es el caer en la idolatría. Sin embargo, todos estamos propensos a lo mismo. No somos mejores que los israelitas.
Muchos han caído en algún tiempo o en otro, nosotros quizás hemos caído. Yo no quiero decir que todos los que estamos en esta reunión hemos caído. Yo puedo hablar por mí mismo solamente. Sí, en ocasiones yo he caído. No de un ídolo de madera o, o pedir a un Dios que no oye, pero sí el depender de algunas cosas terrenales. Y una cuestión muy común es en lo financiero o en lo económico, cuando tenemos necesidad, tenemos la tendencia a depender de algunas cosas antes que ir a Dios en oración y pedirle a Dios y que Dios nos guíe lo que necesitamos hacer. Y eso viene a ser una idolatría también en nosotros. Después, en versículos 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, algunos se confunden con esto, pero Pablo no está diciendo que la salvación es por nuestro esfuerzo o por nuestro trabajo. Lo que está Pablo diciendo es, ocupaos de vuestra salvación, permitiendo que Dios continúe la obra que comenzó en vosotros y la termine hasta el día de Jesucristo, lo que vimos en Filipenses 1:6. Es lo que está hablando, pero Pablo lo único que está haciendo es no te detengas, no te des por vencido. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer. Dios es el que hace la obra, pero no Dios hace una obra forzada en nosotros. Si nosotros no le permitimos a Dios obrar en nosotros, Dios no lo va a hacer, no puede hacer nada. Bueno, Dios es omnipotente, Él puede hacer, sí, pero Él nos ha dado un libre albedrío y no va a violar ese concepto y no va a violar eso que Él ha hecho en la creación de nuestras vidas. Es simplemente el dejar que Cristo siga obrando en nosotros para que termine esa obra que comenzó. Simplemente nosotros muchas veces en esta vida, a veces decimos, ay, he querido hacer esto otro, pero al fin de cuentas no lo hacemos. Queremos comenzar a hacer algo, pero no lo hacemos. Muchas veces decimos, Señor, obra en mí, haz esto en mí, cámbiame, transfórmame, pero no le damos la oportunidad de hacerlo. Nos rehusamos a obedecer, nos rehusamos a hacer lo que Él nos indica para que ese cambio y transformación pueda llevarse a cabo. Entonces, por eso Pablo habla y dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Si somos labranza de Dios, quiere decir que Dios está trabajando en nosotros. Pero una vez más, necesitamos dejar y permitir que Cristo obre y que Dios obre en nosotros mismos. Algunas señales de nuestra salvación es el temor y temblor. No un temor de ser castigados, no un temor de que Dios nos va a dar de latigazos, pero un temor que nos da, vuelvo a decir, no un temor de que nos vamos a esconder de Dios porque tenemos miedo, no, un temor de ofender a Dios, un temor de contristar al Espíritu. Y cuando hay ese temor en nosotros de no querer ofender y no querer contristar al Espíritu, entonces es cuando Dios puede obrar con más libertad en nuestras vidas, dándole la oportunidad de que Él obre y obedeciendo a lo que Él nos dice. Habla y dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis reprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa,
en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo. Yo creo que algunos hemos perdido también ese temor de ofender a Dios y de contristar al Espíritu, porque decimos, bueno, es la gracia de Dios y la gracia de Dios. Y a veces lo que hacemos con la gracia de Dios es que lo tomamos muy a la ligera, abusamos de la gracia de Dios. Pero cuando hay ese temor y ese temblor de contristar al Espíritu, es cuando dejamos, como dije, dejamos que Dios habla y que hagamos todo sin murmuraciones y sin contiendas. El Antiguo Testamento nos enseña, el libro de Éxodo, lo que las murmuraciones pueden causar en el pueblo, lo que las murmuraciones pueden causar en la iglesia. Israel murmuró contra Dios muchas veces. Muchas veces se cansaron del maná, el pan del cielo, y prefirieron una comida terrenal. Y dicen, bueno, ¿puede Dios poner mesa en el desierto? Murmuraban contra Dios de esa manera. ¿Podrá Dios proveernos carne? Murmuraban contra Dios en todas esas cosas. Tengamos cuidado nosotros de no murmurar y ser agradecidos por lo que Dios nos da, ser agradecidos por lo que tenemos. Y de esa manera podamos ser luminares en el mundo. Finalmente, Pablo ejemplifica la mente de Cristo en Timoteo y en Epafrodito, versículos 19 al 30. De Timoteo dice, comenzando con el versículo 20, su interés verdadero por otros. Una de las cualidades que vimos en el capítulo 1. No los intereses míos, pero los intereses de Cristo, que es el interés de otras personas. Fiel, versículo 22, fiel y humilde servidor, no alguien que no un narcisista, no una persona que se pone por sobre los demás, pero un humilde servidor. Y Timoteo fue compañero de Pablo en muchos de los viajes. Timoteo estuvo en Filipos, en Tesalónica, Berea, Corintio y Éfeso, en la prisión de Roma. Estuvo con Pablo y fue asociado en la escritura de no menos de 5 cartas que Pablo escribió. Pablo estuvo ahí con él. En cuanto a Epafrodito, dice, Epafrodito, humilde en la administración, versículo 25, interés verdadero por otros, versículo 26, libre de egoísmo, arriesgando su vida por servir a Pablo y en el ministerio, versículo 30. Y esto es lo que Pablo habla de estos dos hombres y dice en el versículo después sobre Epafrodito, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Y grandemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Timoteo, Pablo, Epafrodito, ejemplifican que es posible vivir y tener la mente de Cristo. No vamos a ser perfectos como ellos no fueron perfectos, pero sí iban creciendo y por lo menos las principales cualidades en sus vidas eran muy notables para con los demás, no solamente con los de la iglesia, pero con los de afuera. Colosenses 3, 23 y 24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Cuando habla Pablo de esto en Colosenses, está hablando acerca de la mente de Cristo, está hablando acerca de la actitud, está hablando acerca de la vida de Cristo a través del creyente. Y el contexto de Colosenses tiene que ver con la familia.
habla al esposo, cómo debe tratar a la esposa, amar a la esposa, habla de la esposa, habla de los hijos, habla de cómo ser padres y cómo comportarse hacia los hijos y cómo los hijos deben comportarse para con los padres. Y todo esto no es para ganar puntos o para vanagloria, es porque esto es agradable al Señor. Hacerlo todo como para el Señor y no para los hombres. Y esto habla también de las relaciones laborales. El esclavo eh, sirva a su Señor y, y, y no lo defraude. Y esto entonces nos habla de las actitudes y la conducta que debemos tener los unos para con los otros. Todo el capítulo encierra el mensaje de la unidad con Cristo y la unidad los unos con los otros como resultado de esa unidad con el Señor. Ahora, ya terminando, algunas preguntas de cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas. Necesitamos examinar las motivaciones internas. ¿Cuáles son las motivaciones nuestras? ¿Hago las cosas por amor a Cristo o por reconocimiento de otros? Esta reflexión nos ayuda a desenmascarar el ego o la ambición personal o la búsqueda de prestigio o desenmascarar el narcisismo de nuestras vidas. La renovación de la mente es adoptar intencionalmente la actitud y servicio y la humildad de Cristo en las relaciones cotidianas. Aceptar el llamado al servicio, como Ambrosio, comenzando a achicar nuestro corazón, estoy siendo persuadido por el amor de Cristo para amar a mis hermanos, para tener el interés de mis hermanos antes que los míos. Y esta simple reflexión puede transformar la forma en que abordamos nuestro tiempo, nuestras relaciones y nuestras prioridades. Es cambiar el enfoque de nuestra actuación de hacer, a la presencia, al estar en la presencia de Dios con Cristo y con los demás. Entonces, identificar si nos estamos aferrando a algo en esta vida. ¿Hay algún título, alguna expectativa a la que estamos aferrados? ¿O hay algún resentimiento al que me estoy aferrando? ¿O un consuelo al que nos aferramos con demasiada fuerza? Ofrezcámoslo a Dios. La libertad a menudo comienza con la liberación de aquello a lo cual nos aferramos. Y busquemos la mente de Cristo, busquemos el que para nosotros el vivir sea Cristo y entonces podamos nosotros vivir como Cristo nos indica y como Pablo habla y dice, vivir como es digno del Evangelio de Jesucristo. Así es que Dios les bendiga y sigamos meditando en estas cosas que yo creo son de suma importancia para la iglesia en el día de hoy. Excelente, excelente, excelente. Muchísimas gracias, Pastor Humberto. Bueno, Pastor Arturo, así cuéntenos de antes y después. Antes y no, maravilloso, es maravillosa exposición acerca de un capítulo que es como el corazón de esta carta y el corazón del cristianismo, porque ver el modelo de Jesús tan presente. Y cuando mencionabas a Timoteo y a Tito, porque generalmente uno se queda en la primera parte de este capítulo, ¿no? Hasta tenga la mente de Cristo, el cual, y uno al contemplar lo que hizo Jesús se queda básicamente maravillado. Pues Pablo era muy coherente con lo que venía diciendo, porque él podría haberse quedado con Timoteo y Epafrodito, seguramente hombres quienes lo servían, lo acompañaban, lo ayudaban, y él básicamente también los deja ir, ¿no? Como que los entrega y se despoja de ayudantes tan impresionantes en favor de una iglesia que muestra tanto amor, pero que también requiere pastores
conforme al corazón de Dios. No, no, eso me llamó la atención cuando oía la exposición de que no solo era que Jesús el ejemplo, sino Pablo lo hizo, lo siguió igual, no se aferró a sus ayudantes. Entonces me gustó mucho esa parte. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias, Pastor Humberto. Y bueno, aquí hay una pregunta y es que en el libro de Hechos hay una discordia entre Bernabé y Pablo y cómo se ve el vivir en el espíritu. Es que quiere decir que pronto uno de ellos no estaba en el espíritu, no vivía en el espíritu. ¿Cómo se puede definir esta situación en caso de conflictos? Es como todo, ¿no? En esta vida no hay un hombre perfecto. Pablo tenía sus defectos, como Bernabé tenía sus defectos, como Juan Marcos Juan Marcos. tenía su defecto. Lo que habla cuando están en un espíritu, y hablamos cuando hay conflicto entre dos personas, hay uno que no está escuchando al espíritu, hay otro que sí, o los dos pueden no estar escuchando al espíritu. Pero eso es parte de nuestras imperfecciones. Mañana, cuando vemos el capítulo 3, que es algo impresionante que viene de Pablo cuando dice, hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, yo prosigo a la meta, prosigo adelante, pero no soy perfecto todavía. Entonces, eso tenemos que tenerlo en mente, que sí, Pablo tenía sus defectos y Juan Marcos y Bernabé y Pedro, todos tenemos, como todos nosotros tenemos defectos. Eso no nulifica que tengamos al Espíritu. Lo que dice es que no estamos escuchando al Espíritu en un momento determinado. Claro, o tal vez en una situación como esa en que tanto Pablo como Bernabé eran impulsados por la causa, ¿no? Por la causa Ujú. de Cristo, por la obra del Señor. Y Pablo decía, no, hay que alcanzar a los demás y el Juan Marcos no nos deja avanzar. Y Bernabé decía, bueno, pero si alguno se queda, yo me quedo para ayudarlo a alcanzar el nivel. Y entonces uno dice que un conflicto entre dos grandes hombres por una persona, pero la misma causa. O sea, es lo interesante. Ellos no estaban como luchando por intereses personales o por asuntos de reconocimiento Ujú. o por quién lo podía más. Tal vez la forma en que ellos, digamos, se rozaron y se Ujú. afilaron es la que uno dice, uy, hubieran podido como mejorar esa forma. Y ahí muy válido que pues la mente humana, así sea por la causa de Cristo, suena como tan dura y tan áspera, pero la verdad veo en ese conflicto que el mismo propósito, trabajando en el mismo pensamiento, con la misma mente de Cristo, pero una perspectiva distinta, uno que se queda a levantar nivel de otro y uno que quiere alcanzar a otra gente más allá, ¿no? No, y sobre todo que con el tiempo Pablo eh, cambia su actitud hacia Juan Marcos. Creo que es en una de las epístolas a Timoteo que le dice, mándame a Juan Marcos, que me es útil. Ah, Entonces, eso es un aplauso para Bernabé. hubo un cambio en la actitud de Pablo hacia Juan Marcos. Entonces, eso es lo importante, que a veces que nosotros tenemos conflicto, pero cuando Dios nos habla, hay que ser honestos y reconocer si nosotros cometimos una falta, un error, si nosotros nos precipitamos a tomar una decisión, y simplemente reconocerlo. Envíame a Juan Marcos. Claro que sí, no, sí. Lo que no tenemos registro es que algún día Bernabé y Pablo volvieran a estar juntos. Pues bueno, en el cielo estarán juntos seguramente. Sí. No, gracias. Quedan dos capítulos ya muy prácticos, muy interesantes en el capítulo 3 y 4 que son capítulos ya Ujú. de muchos prácticos, donde se ven estos conceptos ya
en la cotidianidad, ¿no? De la vida, de la iglesia, y bueno, esos aspectos prácticos siempre son también muy emocionantes e interesantes sus aplicaciones. Ver la vida, la Biblia en la vida. Entonces, muchas gracias, Pastor Humberto, por esta exposición y Pastora María Inés. Excelente, muchísimas gracias a los dos y a cada participante. Muchas gracias por estar aquí y sobre todo que quieran seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Les recordamos que estas enseñanzas las sigan propagando, poniéndole su me gusta, compartiéndolas con los demás. Queremos llenar la tierra hispanohablante de la palabra de Dios. Y este es el medio que Dios nos ha dado, pero no lo podemos hacer solos. Necesitamos de toda la familia, comprensión de los tiempos para que lo hagamos. Y también les recuerdo que siempre, cualquier cantidad que usted quiera donar a comprensión es bienvenida y sencillamente tiene que ir a nuestra página web y hacer su donación. Hay varias formas para hacer sus donaciones, entonces les agradecemos por hacer esto y seguimos siendo parte de una familia que es entendida en los tiempos y seguimos avanzando. Que el Señor les bendiga.